¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Luis Actayo y ya vamos a hablar de distintos temas del periodismo audiovisual. Voy a compartir pantalla. Bueno, comencemos. Vamos a hablar primero de lo que son los ángulos. ¿Qué son los ángulos? A ver, el ángulo o los ángulos son tomas hechas desde distintos puntos de vista con relación al personaje, pues, ¿no? Esto depende mucho la perspectiva que le quieras dar, generar una sensación o sentimiento o emociones a las personas, al espectador. También ayuda en el tema de la edición que da tomas variadas, pues, ¿no? Para darle un poquito más de dinamismo en edición a las escenas que quieras hacer. Es importante también escogerlo después de tus planos, ya que para complementarlos. Entonces, elegir la altura perfecta y el ángulo es muy esencial, es la clave para poder contar lo que tú quieres en una escena, para darle tu sensación, los sentimientos que quieres transmitir. Es muy importante los ángulos. A ver, comencemos. Tenemos distintos tipos de ángulos. ¿Cuáles son? Existen bastantes, pero ahorita vamos a repasar cinco, que son los más importantes. A ver, hay el ángulo cenital, el ángulo picado, tienes el ángulo normal, el ángulo contrapicado y el ángulo nadir. Tienes estos cinco, perdón. Tienes estos cinco. Comencemos con el ángulo cenital. También llamado vista de Dios, está relacionado desde arriba, está realizado desde arriba, de una toma de 90 grados situado desde arriba, pues, ¿no? Perpendicular al suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que viene desde arriba. Se toma una toma de frente desde arriba de 90 grados. Es como si estuviera grabando desde un satélite o si estuviera grabando desde un helicóptero, desde muy arriba. Totalmente recto tiene que ser el ángulo. Es utilizado normalmente para darle una sensación de que estás en contacto con lo divino, de que el personaje está contactando con lo divino, o para situar una escena. Normalmente estos ángulos lo podemos ver cuando, por ejemplo, le gritan al cielo, tratan de hablar con Dios, lo hemos visto varias veces en distintas películas. Cuando algo malo le sucede al personaje y el personaje trata de explicarse por qué y busca lo divino, como se puede decir, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, para eso es utilizado el ángulo cenital. Tienes ahora el ángulo picado. ¿El ángulo picado cómo es? La cámara se coloca igual de arriba como el cenital, pero no tan arriba, no tan recto. Se ve más de un ángulo de 30 a 150 grados. Se utiliza normalmente para restarle un poquito de importancia al personaje. Sí, para darle una sumisión, para minimizar, para tratar de minimizar al personaje, para darle esa sensación de, de minimizar a la persona. Entonces se utiliza bastante para eso. Tienes buenas combinaciones con el ángulo contrapicado, ya que en una pelea, cuando se trata de retratar una pelea, tienes el ángulo picado para poder minimizar a la persona y el ángulo contrapicado para poder darle superioridad a la persona. Entonces ahí se puede reflejar un ángulo picado para la persona que va perdiendo y un ángulo contrapicado para la persona que va ganando. Entonces tiene muy buena combinación. Ahora, tienes el ángulo normal. El ángulo normal es normalmente a la vista del ojo humano, o sea, totalmente normal, como lo dice su nombre. No tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna diferencia. No genera ningún prejuicio. Simplemente es un ángulo normal, de como hablamos con una persona normalmente. Entonces tiene eso. Ahora, el ángulo contrapicado. En ángulo contrapicado tiene una de 30 a 80 grados. O sea, se ve desde abajo para arriba. Transmite todo lo contrario al ángulo picado. Transmite superioridad, transmite poder, transmite peligro. Transmite lo que quieras dar del personaje, transmite lo que quiera dar a entender la persona con el personaje, con este ángulo, es la superioridad de la persona, el peligro que corres con esta persona. Entonces, da imponencia, como se puede decir. Lo hemos visto bastante
en villanos. Hemos podido ver bastante esto en villanos, como por ejemplo en las películas de Marvel. ¿Cuáles son estas películas de Marvel? Por ejemplo, la de Endgame, la de Infinity War, son películas que retratan muy bien a su villano, que es Thanos, pues, ¿no? Hay una escena, si no me equivoco, donde los héroes le están esperando a Thanos en su país natal. No me acuerdo ahorita su nombre, pero están en esa escena y graban a Thanos desde un ángulo contrapicado, de este lado, si no me equivoco. Entonces, le dan ese aire de superioridad y de imponencia que tiene el personaje, el peligro que corren los héroes contra este personaje, pues, ¿no? Que es un villano, que trata de eliminar el mundo. También después de eso tienes el ángulo nadir. Este es uno de los últimos, de los que tiene más importancia, pues, ¿no? El ángulo nadir es un ángulo de 90 grados, pero esta vez está sentado en el suelo, está inferior, de 90 grados inferior, con relación al personaje. Es muy similar al contrapicado, pero le da un toque de dramatismo, de dramaticidad. Tiene un toque dramático. Se usa más para esto, pues, ¿no? Ahora, tienes ángulos que no son muy conocidos, que son como el ángulo holandés, que te lo voy a explicar ahora. La cámara se gira lateralmente a unos 45 grados, haciendo una diagonal en la línea del horizonte y produciendo un punto de vista que rompe con el desequilibrio de la visión de la persona, del espectador. ¿Esto qué crea? Esto crea una zozobra en el espectador, crea preocupación, lo está sacando de su zona de confort, está viendo la película de lado, cuando él está de frente. Entonces, el espectador tiene una sensación de preocupación, de zozobra, de algo no encaja, lo sacas de su balance. Entonces, esto es lo que se busca en realidad con el ángulo holandés. Se usa bastante en películas, como podemos ver, eh, cuando quieres retratar, pues, ¿no? Preocupación. Tienes también el ángulo de escorzo, un ángulo que no es muy conocido, pero sí es utilizado, o sea, no quiere decir que no es utilizado, sí es utilizado, pero no mucho. Entonces, tiene el ángulo de escorzo, va más de, vemos a un protagonista que le está hablando a otra persona, está teniendo una conversación, esto está enfocado de frente, y el sujeto que escucha de espaldas, pues, ¿no? La cámara se sitúa en 45 grados detrás del sujeto grabado y muestra una conversación. Esta conversación que quiere dar, este ángulo quiere dar conocer como las diferencias entre una persona y otra, la persona que escucha y la persona que habla. Estas diferencias pueden ser diferencias de actitudes, diferencias de poder, diferencias de importancia, entonces, diferencias de comportamientos, diferentes comportamientos de un personaje y el otro. Eso es lo que quiere dar a conocer el ángulo corso. Ahora, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar del reportaje. ¿Qué es el reportaje? Vamos a hablar del reportaje. Un reportaje es un trabajo documental planificado cuyo propósito es informar. A pesar de esto, puede incluir opiniones personales del autor. Puede, como no puede incluir opiniones. Normalmente, en el reportaje, la opinión de un periodista es, es imparcial. No va ni de un lado ni para el otro. Entonces, normalmente es en esos casos, pero también puede haber que haya un reportaje de opinión, o sea, puede ser un reportaje con la opinión del autor. Por este motivo tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes. Un reportaje no está hecho solamente por una persona, un reportaje puede estar hecho por varias personas. Entonces, incluye distintos tipos de opiniones, incluye distintos tipos de fuentes informativas. Ojo, las fuentes informativas tienen que ser confiables. Esto, porque el reportero no puede dar una información que no sea concreta, que no sea verídica. Esto puede causar muchos más problemas adelante y problemas para el periodista, porque no está diciendo la verdad en sí. Está diciendo, está sacando suposiciones y no, un periodista no puede suponer, tiene que decir la verdad. Y bueno, este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de darle y crear una posición al espectador respecto a un determinado tema en particular. O sea, ah, menciono esto, recalco esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que vemos lo que queremos y que sacamos nuestra opinión personal
en realidad está basada en lo que nos muestran, porque nos pueden, en los reportajes, en la televisión, nos muestran bastantes datos de personas y sacamos nuestras conclusiones en base a eso, a lo que nos están contando, no en realidad en lo que conocemos a la persona. Nosotros no conocemos a la persona, nos basamos tenemos una idea de la persona, una idealización de la persona en base a lo que nos cuentan de la persona, cosa que ellos tampoco conocen del todo, simplemente conocen aspectos de su vida que son los más conocidos. Entonces, en base a eso, nosotros sacamos nuestras conclusiones de esa persona, si es mala o buena. Bueno, es un poquito del tema, ¿no? Seguimos, tienes tipos distintos de reportajes. Estos tipos distintos existen alrededor de más de 10 o 10 tipos de reportajes, los cuales son científico, tienes el explicativo, tienes el investigativo, tienes el de interés humano, el narrativo, el formal, el informativo, el autobiográfico, tienes el descriptivo y el interpretativo. Entonces tienes varios tipos de reportajes. Vamos a ver un pequeño video que voy a compartir, que es un poquito más en base de lo que es el reportaje, explicando un poquito más detallado. Voy a compartirlo ahorita mismo. ¿Dónde está? Aquí está, si no me equivoco. Vamos a compartirlo. Listo. El reportaje es un trabajo de investigación que consiste en la narración de sucesos de cualquier tipo de información. Solamente cuando fotografías, ok, mencionando un poquito, ahí vamos a dejar el video. Ya nos explicó qué es el reportaje. Entonces, detallando un poquito lo que dijo al final, de que se pueden utilizar distintas fuentes. Se pueden utilizar distintas fuentes. Entonces, la información, sea actual o pasada, igual va a tener distintas fuentes. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? A que si es puede ser un informe pasado, o sea, se puede hacer un reportaje de algo que ya pasó, pero se le puede sumar información actual, datos que han salido recientes, datos que se han ido sumando a la investigación. Entonces se puede hacer un reportaje, de hecho, con información pasada, actualizando esa información. Eso es lo que quiero dar a entender. Eso es lo que quiero dar a conocer, de que se puede hacer un reportaje con nueva información, información que no se conocía antes, porque pueden haber reportajes actuales de ese tiempo que no tenían la información que yo tengo ahora. Entonces, eso también recalca mucho en los reportajes, o sea, dependiendo, pues, ¿no? Si sea ese reportaje actual o pasado. Ahora, volviendo a nuestro PPT, estábamos diciendo ahí que teníamos varios tipos de reportaje, pues, ¿no? Vamos a repasar cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el científico, perdón. Vamos a comenzar con el científico. Este tipo de reportaje destaca los avances y descubrimientos científicos más recientes. Interpreta los términos científicos en lo posible haciéndolos entendibles para el receptor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir de que, por ejemplo, un médico con otro médico, cuando hablan, no tienen un lenguaje distinto. Yo no voy a entender, un abogado, por ejemplo, no va a entender cómo hablan dos médicos y dos abogados. Un médico no va a entender lo que hablan dos abogados, porque tienen lenguajes distintos sobre su carrera, sobre lo que hablan, pues, ¿no? Entonces, para entender eso, son estos reportajes. Estos reportajes están hechos para poder saber para poder interpretar las palabras de una manera distinta, más entendible, para que la comunidad, el pueblo, las personas puedan entender qué es lo que está pasando. Esto recalca bastante en los avances tecnológicos y en los descubrimientos científicos, como le dice acá en el PPT. Entonces, de hecho, hubieron bastantes reportajes científicos por la temporada del COVID.
cuando puso entre el año 2020 y 2021 que estuvo lo del COVID, que salían la de la gripe H1, la gripe no sé qué, y muchos nombres más, salían bastantes gripes, entonces ya no solamente era el COVID, era bastantes tipos de COVID, sobre lo que salía la segunda oleada, las vacunas que se venían, entonces todos esos, hubieron bastantes reportajes científicos en ese tiempo, entre el 2020 y el 2021. Ahora, el explicativo se presta a profundizar en hechos de trascendencia entre la opinión pública. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que piensa el pueblo, es lo que quiere decir el pueblo. Tiene un fondo predominante, noticioso, pero detalla las causas y efectos de la noticia o de eventos noticiosos, como eventos como los presidentes, lo que piensa el pueblo, lo que piensa el pueblo al respecto de los presidentes, de lo que opinan de lo que está pasando con la situación del país, con lo que opinan de distintos temas, pues, ¿no? Eso es el explicativo. Ahora, el investigativo, tiene ese reportaje investigativo, requiere una labor casi detectivesca para el periodista, ya que tiene que investigar por todos lados, tiene que ir por allá, tiene que irse por aquí, tiene que dejarlo todo para poder investigar ese tema, captar detalles completamente desconocidos que nadie conoce, tiene que meterse en lugares peligrosos o tal vez arriesgar su vida, arriesgar su nombre para poder, o arriesgar su carrera, hasta a veces hasta arriesgar su carrera para poder dar a conocer a las personas lo que él lo que él vio, pero con hechos, ¿cómo se llama? Confirmados, hechos que sean verídicos. Como lo estamos mencionando anterior, un periodista no puede hablar cosas que sea una verdad medias, tiene que hablar una verdad completa, tiene que mostrar pruebas. Nadie te va a creer si no tienes pruebas. Entonces tú no puedes hablar por hablar. Un periodista no puede hablar por hablar. Un periodista tiene que hablar con hechos. Requiere mucha confianza de las fuentes del reportero. Eso hablando un poquito de lo que estaba diciendo, pues, ¿no? Requiere mucha confianza de las fuentes, porque supongamos que un periodista saca su información basada en una fuente nueva, pero resulta que esta fuente nueva tenía información que no era verídica, que era transgiversada. Las que aportan pruebas y documentos en muchos casos son confidenciales. Esas fuentes normalmente son confidenciales ya que corren peligro, porque normalmente estos periodistas de investigación son contra personas que tienen poder, que son peligrosas. Entonces, normalmente son confidenciales. Y buscan información confidencial, de hecho, se busca como información confidencial para darla a conocer al espectador, para darla a conocer al pueblo, a las personas. Con total certeza que el periodista no revelará sus nombres, no va a revelar el nombre de la fuente con la que está trabajando o con las personas que está trabajando. Este tipo de reportaje habitualmente contiene cifras actualizadas o datos estadísticos en relación con el tema. De hecho, yo estaba haciendo un reportaje, ahora poco estaba haciendo un reportaje sobre las estafas laborales. ¿Qué son las estafas laborales? Las estafas laborales tienen las redes sociales, perdón, las estafas laborales en las redes sociales. Las redes sociales ahora último, como son una red grande de comunicación entre varias personas, ya no solo venden cosas, sino ofrecen cosas, ofrecen trabajos. Estos trabajos a veces son estafas piramidales o terminas trabajando en prostitución. Para muchas chicas le ofrecen trabajos de eso. Entonces, estaba haciendo una cifra de distintas personas de distintas edades y al parecer más del 75% de esas personas tenían entre 19 y 25 años que habían sufrido de estafas. Las estafas laborales más o menos eran de que, más que nada las piramidales, las personas jóvenes caen en las estafas más que nada piramidales. ¿Por qué? Porque te dicen que inviertas 20 soles en una información que te van a dar para poder tú ganar bastante dinero. Y en realidad lo que te ofrecen es que tú le hagas lo mismo a esas personas, de que tú busques personas y les digas de que le vas a ofrecer la misma información que te dieron a ti y que te depositen 20 soles. Entonces así buscas gente y así ganas el dinero. Es una estafa piramidal que involucra bastantes personas y así. Entonces, llegando, bueno, ya al grano,
estaba haciendo la esta y estaba haciendo estadísticas, pues, ¿no? Estadísticas actuales de personas de entre 19 y 25 años que sufrieron estas estafas, la mayoría, ¿no? Son datos actuales, estadísticos, comprobados. Ahora, vamos con el de interés humano. Tienes, tienes, perdón, estaba hablando sin la diapositiva, perdón. Ahora, se estoy convirtiendo en la diapositiva. Tienes el de interés humano, es aquel que está centrado en una persona o en una colectividad, dando relevancia a su vida, a un espectador, o un aspecto de su vida, a los espectadores. Bueno, normalmente esto se da en famosos, en personas que conocen, que se conocen, y se habla más detalladamente de un aspecto de su vida, una pequeña parte de su vida que fue interesante para las personas. Ahora, tienes el formal. El reportaje formal es similar a la noticia. El periodista no incluye opiniones personales, no puede hablar de lo que él opina, sino que habla de datos, habla de hechos. Ni puede ponerse de un lado para el otro, tiene que ser imparcial. Tiene un lenguaje un poco más amplio que el de la noticia. Por ejemplo, perdón, volviendo a lo de antes, de opiniones personales, por ejemplo, cuando un periodista tiene que hacer un video sobre política de dos políticos que están compitiendo en una campaña, no puede dar su veredicto personal, su opinión personal sobre esto, tiene que mantenerse imparcial, si no generaría un favorecimiento a la persona que está apoyando, porque hay personas que siguen a periodistas, hay personas que escuchan bastante a una persona y creen en sus palabras. Entonces, el momento de que el periodista toma una decisión y no es imparcial y se inclina por un lado, crea que las personas también se inclinen para ese lado, sin saber de que este lado puede estar mal o estar bien. Fuera de todo eso, puede estar mal o puede estar bien, pero causa eso, pues, ¿no? Tiene un lenguaje un poco más amplio, no es tanto, no es tan, no es tan corto de palabra, tiene un lenguaje más amplio y tiene secuencias narrativas las cuales tienen un orden cronológico, no te cuenta la noticia, ¿cómo se llama? Dispersa, no te la cuenta el futuro, después no te cuenta lo que pasó, no te cuenta, ¿cómo se llama? Lo que fue y lo que va a ser, no, sino que te lo cuenta antes, durante y después, te cuenta el qué pasó, por qué pasó y qué viene después. Así te lo cuenta. Ahora, tienes el narrativo. El narrativo es un poquito interesante, un poquito curioso. ¿Por qué? Porque te cuenta como si fuera una historia, un cuento. Es muy parecido a una crónica, como lo dice. Este tipo de reportajes nos va describiendo y hablando sobre el suceso como si fuese una historia. Nos va contando así, de poco en poco. El interpretativo. Ahora, tienes el interpretativo, sí. Si bien el informe de cualquier hecho noticioso requiere del talento e imaginación del periodista para ganarse, para ser transmitido de manera inteligente y amena, el reportaje interpretativo es aún mayor esa responsabilidad, ya que el reportero tiene la función de explicar al lector un tema como asuntos de finanzas y leyes. Lo que estábamos mencionando anteriormente era de que con esto tienes que dar a entender a la persona. En el interpretativo te dan hechos, te dan datos, tú sacas tus propias conclusiones. No va tanto de que es o no es. Te deja tu opinión. El interpretativo deja tu opinión a que tú mismo saques tus propias conclusiones, a que tú interpretes la noticia de como tú quieras. Así esté mal, esté bien, como tú la veas mejor. Eso es el interpretativo. Te da los datos, te da la información, te da los detalles. Entonces, y tú interpretas de la mejor manera, pues, ¿no? Ahora, tienes también el autobiográfico, nombre acuñado por el periodista estadounidense Tom Wolfe, quien innovó en su tiempo con nuevos estilos en el periodismo. Este reportaje es en lo propio, el reportero se convierte a sí mismo en el personaje del propio reportaje. O sea, habla de sí mismo, habla de lo que hace, habla de lo que es una biografía, es tipo una biografía, autobiográfico, como lo dice, es un reportaje autobiográfico.
Ahora, tienes el informativo. ¿El informativo qué es? Este responde a la técnica de la famosa pirámide invertida, donde igualmente el reportero hace gala de su estilo, de su libertad expositiva y su creatividad. Acá el reportero se explaya más. Ahora, tienes, como podemos ver ahí en la imagen, primero viene el título. El título, oración breve y precisa, y se refiere al contenido de la nota. O sea, va con lo boom a lo más, a lo que menos importancia. Después viene la entrada, datos más importantes de la noticia. Viene el cuerpo de la noticia y vienen datos complementarios. Eso es la pirámide. Ahora, tienes el descriptivo. Describir es hacer una relación de las características de lo que va a hablar. Objetos, sensaciones, seres humanos, ciudades. La descripción en el reportaje requiere fundamentalmente de una enorme capacidad de observación por parte del reportero. En cambio, en un reportaje de algún cuento u otra cosa se deben mencionar sus ideas principales. Entonces, el descriptivo es más, trata de, como lo dice la palabra, describir lo que estás viendo, describir esto, describir el otro, datos, hechos, momentos, detalles. Entonces, eso es el descriptivo. Ahora, cambiando un poquito de tema, cambiando a otro tema, al tercer tema de esta noche, tenemos el manejo de noticias en las redes sociales, un tema muy interesante. La batería Tenemos un tema muy interesante. A ver, espera un momento. Voy a apagar un ratito. Un momento, por favor. Ok, ya volví. Ahora sí. Vamos a seguir compartiendo la diapositiva. Perdón que se me iba a apagar la lacto. Disculpen. A ver. Comenzamos. Sigo, manejo de las redes sociales. Manejo de noticias en las redes sociales. Como sabemos, las redes sociales son un medio de comunicación muy amplio, mucho más rápido que la televisión y mucho más rápido que otros, que la radio, por ejemplo. En este último año se han hecho muy usual que las grandes noticias, los grandes noticieros del mundo, las empresas, las empresas más grandes, den información de sus últimas tendencias y actualizaciones, ¿no? Esto se da en medios de fútbol, marcas de ropa o celulares que dan actualizaciones, videojuegos, empresas grandes, películas, productoras, ¿no? Productoras de películas que dan a conocer también sus últimas películas. Y ahora último, las noticias informativas. Te preguntarás cómo es posible esto. Ahora vamos a detallar en cada red social cómo lo hacen para poder dar a conocer las noticias, ¿no? Ahora, tienes en Facebook. Como todos sabemos, Facebook era de los más conocidos, la red social que fue una de las más utilizadas en su momento. Y como era de esperarse, ahí iba a comenzar todo. Por medio de Facebook se redactaban pequeñas noticias en las que se podía poner una imagen y un link en donde ingresabas a una página web que te contaba acerca más del tema o, en todo caso, te mandaba a un video donde te daba más detalle visual, pues, ¿no? Te daban detalles visuales. Ahora, también tienes YouTube. En YouTube, el fenómeno rojo de la red tampoco se quedó atrás. Entonces, se utiliza el método más de pequeños videos de 2 a 3 minutos para dar información sobre un noticiero y hacer que la gente lo vea. Aunque también nos daba información de películas, videojuegos y entre otras cosas. Como podemos ver ahí en la imagen, RPP utilizaba esto para dar pequeños videos con pequeños titulares, ¿no? Para llamar la atención. Y lo ponían en grande. Por ejemplo, ahí dice polémica por el gol no cobrado. Entonces, te daban pequeños sketches y pequeñas imágenes visuales con el titular para que tú te llames la atención y veas este RPP, para que vayas al noticiero, para que cambies de canal. Tienes también, ahora en Twitter fue un poquito más diferente, en Twitter la información que se daba era más corta, era más precisa, ya que se contaba con un número exacto de caracteres, o sea, era más limitado.
tenías un limitado número de caracteres. Esto forzaba a las personas a ser más creativos con las palabras, ya que no podía poner muchas palabras, estaba más limitado. Se usaba más el método del hashtag. El hashtag se veía mucho. ¿Por qué? Para difundir una noticia se utilizaban hashtags precisos para difundirlo más rápido o también a un público más objetivo o a un público más detallado, dependiendo de lo que sea tu noticia, pues, ¿no? De lo que quieras retratar. Por ejemplo, si era una noticia de videojuegos, de un nuevo lanzamiento de videojuegos, de una nueva película, iba a llamar más la atención de los jóvenes. Entonces, era utilizar un hashtag más, más viral, como se puede decir, para poder, llegar a más rápido a los jóvenes. Ahora, los hashtags se dependía lo de Twitter se dependía mucho de los hashtags, o sea, bastante, para que la noticia se haga viral, dependiendo de tu público, pues, ¿no? También tienes Instagram. Ahora, Instagram, en el caso de Instagram, era más visual, era un tema más visual. Se subían imágenes con pequeños titulares para a ti llamarte la atención y que te vayas a ver las noticias, pues, ¿no? Ver un poquito más detalle de estas noticias. Te invitaban invitaban a que la gente vea las noticias, más sobre el tema, para que investiguen más sobre el tema, porque te dejaba como que a medias, te dejaba esto y ya está. Tú miras si vas a ver más o no vas a ver más. Así era con Instagram. Ahora, TikTok también es casi igual. Para TikTok, ¿qué se utilizó? Se hizo ahora TikTok que se hizo muy conocido este último año, se aplica el método de mostrar pequeños videos con titulares variados y o dejar con la incógnita a los espectadores, ya que te dejan un pequeño titular así pequeño y te cuentan una pequeña partecita, pero te lo dejan a medias para que tú sigas investigando más de la noticia. Era como tipo Instagram que te dejan las imágenes y los titulares. Estos tres temas, son muy interesados en el periodismo. Con esto concluimos la presentación de hoy. Estuvo muy interesante los tres temas que hablamos hoy día, pero concluimos con esto, pues, ¿no? Muchas gracias. Damos un cierre y no se olviden de seguir investigando más, ¿no? Muchas gracias.